Bueno, la verdad es que tengo un montón de sentimientos encontrados en el momento de hacer este video. Todavía tengo pendiente hacer un video sobre por qué dejé de hacer videos de Rise of Kingdoms y de Call of Dragons. Y este puede llegar a sentirse como un video de que estoy volviendo a hacer videos y que voy a hacer videos de Pokémon Go o lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que todavía tengo un montón de dudas, tengo un montón de ganas. La verdad es que extraño hacer videos, me hace falta la comunidad, lo extraño a ustedes, extraño absolutamente todo. Pero todavía hay un montón de cosas que tengo que resolver antes de decidirme. Pero pasó algo que, bueno, me di cuenta que es un buen momento para jugar, volver a jugar Pokémon Go. Tanto para mí como para la comunidad. No estoy diciendo que deberían volver a jugar porque está buenísimo, pero para aquel que esté considerando volver a jugar, voy a hablar un poco sobre por qué creo que este es el momento y no dejen pasar este mes si es que están considerando volver a jugar y existe la posibilidad de que dentro de los próximos 3 meses vuelvan a jugar. Háganlo ahora. Como supongo que la mayoría que entró porque vieron que, oh, Wallaby subió un video, voy a hablar un poco sobre mi perspectiva, sobre por qué estoy volviendo a jugar Pokémon Go. Después voy a hablar de las novedades que hay en Pokémon Go, sobre todo lo que hay, los eventos que hay en agosto. Y en algún momento voy a hablar probablemente de los beneficios que creo que tiene, de las partes buenas de jugar Pokémon Go, que la verdad es que no creo que sea un juego perfecto, le sigue faltando mucho, hay muchas cosas que no me gustan, pero no es el tema para el video de hoy. Hoy quiero hablar de lo bueno de Pokémon Go. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos y cualquier tipo de comentario es totalmente bienvenido. Si bien ya les digo, no estoy decidido, no estoy diciendo que voy a hacer videos de Pokémon Go, me gustaría saber si les gustaría ver más videos, porque les soy sincero, me está empezando a picar el bichito y me están dando ganas ya de hacer tutoriales, guías sobre cada uno de los Pokémon, sobre cómo ganar los raids, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a arrancar con mi historia con Pokémon Go. Voy a tratar de hacerlo corto, pero bueno, no prometo nada. Yo, como muchos ya saben, vivo en Alemania, estoy acá desde hace 18 años y Pokémon Go salió el 13 de julio de 2016. Me acuerdo muy bien porque venía esperando día a día, mirando día a día si ya lo habían sacado. En otros países ya había salido hacía 2 semanas, creo, un mes más o menos. Y el día que lo sacaron, yo estaba haciendo algunos papeles para mudarme. Al día siguiente empezamos a preparar la mudanza. Al día siguiente nos mudamos y al día siguiente festejamos el cumpleaños de nuestro primer hijo que cumplía un año. Por eso me acuerdo bien de la fecha porque fue 3 días antes del cumpleaños de Noah. En medio de todo este quilombo que tenía, un montón de cosas para hacer, lo instalé, jugué un poquito, un par de horas y bueno, lo que me sorprendió mucho es que mi mujer me dijo que le interesaba jugar Pokémon Go y se lo instaló y lo probó y empezamos a jugar juntos. Para que se den una idea, por más que a mí me gusta mucho jugar y juego bastante siempre que puedo, a Rebeca es muy difícil engancharla con algún tipo de juego. Hasta ahora solamente la pude enganchar con Pokémon Go, que entró ella sola, y después con los 2 juegos de Ori y con los 4 juegos de Crash Bandicoot. Con todos los otros intentos que tuve de engancharla con algún juego, fallé. Por eso me sorprendió bastante que se enganche con Pokémon Go y los primeros meses le dimos bastante, bastante duro. Lo cual estaba bueno porque salíamos a andar en bicicleta juntos, salíamos a pasear bastante. Bueno, Noah tenía un año, en ese momento salíamos quizás con el carrito a pasear, nos sentábamos en una plaza. Cosas que también hacíamos sin jugar Pokémon Go, no es que no lo hacíamos, pero Pokémon Go te incentiva bastante a salir y a mover el culo porque solamente puedes jugar en la calle. Y en un principio estaba buenísimo, hasta que un par de meses después empezaron a salir los raids o las incursiones, como se conocen en español. Cuando salen las incursiones, empezamos a juntarnos, encontramos un montón de gente que estaba interesada en jugar y qué sé yo, qué sé cuánto. Nos empezamos a juntar, armamos un grupo de WhatsApp, cada vez que salía un raid nos juntábamos, pero para esto no haya tenido un año y medio más o menos, no sé exactamente cuándo salieron los raids, y ya se lo empezaba a notar un poco incómodo. El primer mes más o menos de los raids estaba todo bien, pero después ya, primero que los raids, algunos de ellos estaban en lugares medio peligrosos, en el medio de una calle donde pasaban muchos autos y no allá caminaba obviamente, y teníamos que estar peleando con los Pokémon y mirando que el pendejo nos sale corriendo abajo de un auto y ya empezaba a haber un poco de peligro, entonces algunos raids dejábamos de ir y después se lo empezó a notar molesto, como que cada vez que nos juntábamos con este grupo de gente, él no sabía lo que hacíamos, pero estábamos 20 minutos, media hora parados en un lugar donde quizás no había nada para jugar, nada para él, y quizás llevábamos algún librito o algo para que vea, pero ya se lo empezaba a notar un poco molesto, entonces tuvimos que decir, bueno, la verdad es que no es el momento para, o sea, tenemos que cuidarnos un poco más sobre qué podemos hacer con Noah y qué es lo que no podemos hacer. Y ahí fue que Rebeca decidió dejar de jugar, lo cual a mí me pareció un poco exagerado, pero bueno, ella sentía que estábamos descuidando a nuestro hijo. A mí no me parecía que sea tanto como decir estamos descuidándolo, pero sí, definitivamente tenemos que empezar a medirnos
y ver en qué momentos podíamos hacerlo y en qué momentos no. Y quizás con dejar de hacer raids ya alcanzaba, pero no nos costaba nada mientras estábamos en una plaza. Sí, jugar un poco con él, pero si él se ponía a jugar con otros chicos, podíamos seguir jugando tranquilos nosotros. Pero bueno, ella decidió jugar por completo. Yo seguí jugando solo durante un tiempo, pero ya no era lo mismo, lógicamente. Y como siempre, la familia viene primero. Esto fue en 2017, llegamos a atrapar unos cuantos Lugia, unos cuantos juegos, tenemos a las 3 aves legendarias y dejamos de jugar poco antes de que salga Mewtwo, lo cual la verdad es que dolió un poco después de tanto esperar que no hayamos llegado a atrapar al Pokémon más importante que había en ese momento por lo menos, pero bueno, las vueltas de la vida. La verdad que también el grupo que teníamos no era wow, porque la verdad es que eran todos alemanes, como es obvio, y no quiero sonar muy despectivo, pero bueno, después de 18 años en Alemania, puedo afirmar que en mi experiencia los alemanes no son lo mismo que los hispanos y la verdad es que nos juntábamos un montón de gente, estábamos 20 minutos, media hora, capaz que nos juntábamos 2, 3 veces por día y en... No me acuerdo el nombre de ninguno. O sea, a ninguno se le daba. Yo intentaba hablar con alguno. ¿Cómo estás? Yo como siempre ahí alejados, siempre separados. Y es otra cosa que también me tiró un poco abajo porque sé que si lo hubiese hecho en Argentina hubiese hecho un montón de amigos, o no sé si amigos, amigos, pero hubiese sido una experiencia bastante diferente, la verdad, que lo que fue acá en Alemania. Pasaron de esto, cuando fue en 2017, estamos en 2025, pasaron 8 años, yo seguí jugando una vez cada tanto, no es que abandoné por completo, cada tanto me entraba el bichito, revisaba un poco, jugaba un tiempo, atrapaba lo que había en ese momento, sobre todo en algunos viajes que hice, cuando fui a Argentina también intenté jugar un poco para atrapar un par de Heracross que son los regionales exclusivos de Latinoamérica, que acá no se pueden atrapar, pero bueno, no eran todo así muy esporádico, siempre está siquiera mucha atención a las actualizaciones, nada por el estilo. Ahora, tenemos 4 hijos, quizás ya sacaron la cuenta que si el primero no ha cumplido un año en 2016, ahora acaba de cumplir 10 años, Olivia tiene 8, Samuel tiene 7 y Amelie tiene 5, ya están todos en edad más o menos de, bueno, Amelie es chiquita todavía, pero los demás juegan videojuegos, salimos a la calle a pasear, les gusta Pokémon obviamente, miramos la serie, vimos unas cuantas películas, jugamos un par de juegos en la Switch y obviamente coleccionamos cartas. Yo tengo todavía algunas cartas que compré en su momento, cuando fue en 99 que salieron las primeras cartas, que las había comprado en Argentina. Tengo todavía parte de mi colección de aquella época. Y de repente un día viene Rebeca y me dice, volví a instalar el Pokémon Go, me dio curiosidad. Ya 2, 3 días que venía jugando y no me había hecho nada. Luego lo instalé, empezamos a jugar de nuevo y obviamente se engancharon los chicos también porque les gusta Pokémon, nos ven a nosotros y empezaron a insistir, queremos jugar, queremos jugar, queremos jugar. Así que agarré un iPad que era de mi mamá que falleció hace 2 años y el iPad estaba ahí, la verdad que la tenía como una cosa sentimental que no quería que se toque para absolutamente nada, pero dije, bueno, ¿para qué voy a tener un iPad ahí metida 20 años que me voy a decidir a usarla cuando no sirve para nada? Instalé Pokémon Go, le hice una cuenta a los chicos, la iPad ya es medio vieja, no tiene internet, así que lo que tenemos que hacer cuando salimos, tengo que compartirles yo internet para que puedan jugar. Pero la cuestión es que estamos jugando en familia en este momento. Estoy tratando de medirlo un poco porque no quiero tampoco que estén todo el día con eso. Sobre todo si salimos, no quiero que vayamos a una plaza y estén 2 horas sentados en la plaza atrapando Pokémon, porque no es la idea de ir a una plaza con chicos de esa edad. Así que más o menos los voy regulando. Les digo, bueno, nos sentamos, atrapamos lo que está acá. Pero una vez que atrapamos los que están acá, no esperamos a que aparezcan Pokémon nuevos. Se van a jugar y se dejan de romper las pelotas. No estén acá todo el tiempo. Puedo atrapar, puedo atrapar, puedo atrapar, puedo atrapar. Porque no. Pero bueno, hace más o menos un mes que estamos jugando juntos. Y yo en un principio, como no me veía jugando tanto, no le prestaba mucha atención a lo que venía. Pero empezaron a venir más eventos y incursiones y los Dynamax y etcétera, etcétera. Y la verdad es que se vienen un montón de cosas muy buenas. Y justamente agosto, como ya les digo, es un muy buen momento para retomar. Porque se vienen todos estos eventos. Tengo esta imagen que ahí en la imagen misma pueden ver quién lo creó. La imagen obviamente no es mía. Y quiero que tengan en cuenta que me olvidé de mencionarlo antes, que es que hace 8 años que no juego fijo, así que cualquier cosa que digo puede haber algún error. Sobre todo hay muchas cosas que voy a mencionar que puedo llegar a decir que esto es nuevo porque es nuevo para mí. Fíjense que estamos en la semana del 4 al 11 de agosto que tenemos justamente a Lugia, que yo ya lo tenía, pero para la cuenta de mis hijos me viene bárbaro. Hoy de hecho, hoy es miércoles, no sé cuándo voy a terminar de editar y subir el video, pero hoy miércoles 6 de agosto fue la hora de raids de Lugia, o como se diga en español, donde aparecían más raids. Y lo que está muy bueno es que hoy en día hay una aplicación que se llama Campfire, donde se pueden ver ciertas reuniones organizadas. Y acá en Estrasburgo, donde vivimos, hay un embajador oficial de Niantic, que es un tipo que venía jugando, organizando eventos y logró meterse como embajador oficial y organiza ciertos eventos donde hay bonificaciones especiales si haces el check-in desde Campfire y tenés algunos eventos extra que podés ganar. Además ahí ya de por sí se juntan 30, 40, 50 personas a jugar todo junto, por lo cual podés hacer un raid
que la verdad es que nosotros en este momento no lo podríamos hacer porque no tenemos absolutamente nada de lo que es meta en este momento, de lo que es lo mejor. Y esta es una de las cosas que me parece muy bueno de estos eventos de agosto, porque del 4 al 11 de agosto tenemos a Lugia, del 11 al 18 tenemos a Ho, que me parecen dos Pokémon bastante interesantes, a menos porque a mí me gusta mucho lo que es la primera y segunda generación, porque es lo que jugaba cuando era un niño de apenas 20, 22 años. No, fue un poco antes que jugué, pero bueno, no era un pendejo. Y después, a partir del 18 hasta el 24, tenemos a Zacian y Zamazenta en sus dos versiones, la versión normal y la versión que creo que se llama Suprema en español, que por lo que vengo viendo, están dentro del meta o son Pokémon bastante interesantes y bastante importantes para muchos raids que estamos viendo. Para también, si no entendí mal, se pueden usar en las peleas Dynamax, lo cual es muy importante. O al menos tienen un efecto de aventura, o como se diga, una habilidad especial que se puede utilizar para mejorar la defensa de tus Pokémon o algo por el estilo. La cuestión es que son re importantes para los raids en este momento y es algo que nos viene muy bien. O sea, si querés volver a Pokémon GO en este momento y tenés la posibilidad de participar en raids y sacar a Zacian y Zamazenta Supremos, con eso ya tenés una buena base de lo que vas a necesitar para hacer otros tipos de raids. Por último, la última semana del 25 de agosto al 2 de septiembre, si no me equivoco es Necrozma, pero justamente eso es lo que me interesaría sacar. Después hay otra cosa que es que va a salir un Pokémon nuevo que es Eternatus, que es Eternamax, que va a haber una sola forma de conseguirlo por ahora. Seguramente más adelante vuelva a salir, pero va a ser un Pokémon exclusivo. Va a ser un Pokémon diferente a todos los demás Pokémon, desde el sentido de que lo vas a poder conseguir con un evento que se lo van a dar gratis a absolutamente todo el mundo. Cualquiera lo va a poder sacar porque es de esos eventos donde tenés que cumplir ciertas misiones y al final te lo dan, o al principio probablemente, y después vas a poder pelear contra él. Pero cuando peleas contra él no lo vas a poder atrapar, sino que vas a poder conseguir bombones o caramelos o como se llaman en español para poder mejorarlo. Y aparentemente va a tener un requisito más alto de bombones de lo que son los Pokémon en general. Y aparentemente va a ser el Pokémon más fuerte de todos los que hay hasta ahora. Puedo estar equivocándome, pero ya lo vamos a ver en un par de días. Pero yo creo que con esto, con tener a Zacian, Zamazenta y a Eternatus, ya tienes una base bastante decente para lo que van a hacer todos los demás raids que vas a necesitar, que justamente lo que a nosotros nos pasa es que, como estamos jugando con tres cuentas, la mía, la de Rebeca y la de los chicos, y todos tenemos Pokémon que eran fuertes en la primera generación, pero no lo son ahora, nos falta un montón de meta y hay muchos raids, muchas cosas que no podemos hacer porque nos falta justamente estos Pokémon. Y bueno, después tenemos un montón de eventos más, como tenemos los Mega Raids, que es donde se consigue la mega energía para hacer las mega evoluciones, que las primeras semanas tenemos a Ampharos y Slowbro, que la verdad que bastante Después tenemos a Pidgeot del 18 al 25, que no creo que sea bueno la verdad, pero le tengo bastante cariño a Pidgeot porque era uno de los más subestimados en el Pokémon rojo y azul, que la verdad que teniendo un Pidgeot que se conseguía ya desde los primeros 5 minutos del juego, si lo subías de nivel era bastante útil y era bastante infravalorado la verdad, y yo le agarré mucho cariño. Después Salamence, que sí es bastante útil. Después tenemos los Max Monday, que son Pokémon especiales que aparecen cada lunes en las batallas Dynamax, que los primeros dos no me interesan para nada, pero bueno, son un Pokémon diferente. Tercera semana, el 18 de agosto no hay nada. Y el 25 de agosto tenemos a Chansey, que la verdad es que me emociona un poco porque estoy como loco matando Chansey por todos lados. Pero bueno, esto más que nada porque no tenía ningún tanque. Como recién arrancaba con el tema de los Dynamax, ya les digo, entre las tres cuentas no llegábamos a hacer ninguno de 3 estrellas. Y es re importante tener un tanque en las batallas Dynamax, que Chansey era el más fácil de conseguir y me estuvo ayudando muchísimo todo este tiempo. Supongo que teniendo los perros no lo voy a usar más a Chansey, pero bueno, por el momento me emociona encontrar por el barrio un Chansey Dynamax. Y después hay un montón de eventos más de los cuales no voy a entrar en detalle porque ya se me hizo el video muchísimo más largo de lo que lo quería hacer. Pero tenemos el Pokémon Go Fest, que la verdad es que no entré en detalle todavía para eso, pero seguramente va a haber un montón de eventos bastante buenos. Y creo que lo más fuerte del Pokémon Go Fest es justamente que 23-24 de agosto va a ser el tema de Eternatus, pero seguramente va a haber otras cosas. Si les interesa que haga un video con más detalles sobre los eventos, más detalles sobre cualquier tipo de cosas, de los raids, las batallas, cuáles son los mejores Pokémon para volver a arrancar, me lo dicen, me dejan un comentario y busco más información y les hago un video bien detallado, bien lindo. Por último, quiero cerrar con el aspecto más positivo que le veo ya desde entrada de Pokémon Go, que creo que muchos lo saben, pero es el tema que básicamente te hace mover el culo. Y eso es algo que para algunos es totalmente infravalorado. Hay gente que dice, ah, mirá los pelotudos por la calle atrapando Pokémon. Bueno, ¿sabes qué pasa? Esos pelotudos por lo general se la pasan jugando videojuegos en su casa o se la pasan encerrados porque les cuesta socializar, sea por lo que sea, porque no les gusta, porque les da pereza, porque tienen algún tipo de problema social o lo que sea, como lo quieras llamar, y Pokémon Go los hace salir a la calle. Y para mí esto es algo que es magnífico.
a nosotros. Así, incluso como familia, salimos todos los días. Pero hubo un par de días donde los chicos no querían salir a la calle y les digo, vamos a la plaza, nos sentamos en una plaza a leer, cosa que hacemos seguido. No, 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 nos queremos quedar en casa. ¿Pero por qué se quieren quedar en casa? Y queremos jugar con la Switch, bla, bla, bla. No, hoy no vamos a jugar, hoy vamos a salir. No, 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 no queremos salir. Bueno, nos quedamos en casa, pero no juegan. Sí, nos quedamos igual, no pasa nada, no querían salir. Le digo, tengo una idea. ¿Qué les parece si agarramos las bicicletas, salimos a andar en bicicleta y en el camino atrapamos Pokémon? Sí, 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 salimos a la calle. Estuvimos aproximadamente media hora atrapando Pokémon y estuvimos 4 horas, casi 4 horas fuera de casa. 1 hora andando en bicicleta, 3 horas en la plaza, de las cuales de esas 3 horas, media hora atraparon Pokémon, atraparon lo que estaba ahí y le dije, bueno, listo, terminan de atrapar y se van a jugar y estuvieron 2 horas y media jugando sin ningún tipo de problema. Cosa que, está bien, como padre podés encontrar otra forma de convencer a tus hijos de salir a la calle. No necesitas Pokémon Go, pero es una opción. A mí, por ejemplo, personalmente tengo 41 años y a veces pienso que por un tema de salud, por bajar de peso, por estar mejor, etcétera, etcétera, tendría que salir a andar en bicicleta a la noche, que me hace bien, que salir a caminar, todo lo que ustedes quieren. La verdad es que sí, a veces lo hago, pero la verdad es que no me dan ganas por lo general. Y no hay forma de convencerme. Pero si necesito pociones para curar a los Pokémon, te hago 10 kilómetros en media hora. Y sé que no soy el único. Y si les guste o no, es un aspecto que me parece muy positivo. El hecho de que algo te incentive a salir a la calle, no importa lo que sea. Podrías y deberías quizás tener una mejor motivación, pero si Pokémon Go es tu motivación para mover el culo y estar un poco mejor de salud, tener un poco más de sociabilidad o incluso también conocer a otra gente, porque como ya les digo, estos pelotudos que están por la calle atrapando Pokémon por lo general estarían encerrados en su casa, que quizás estarían jugando con otra gente, teniendo contacto online con otra gente, pero Pokémon Go te lleva a tener contacto en persona. Y eso a mí me parece bastante positivo. Quizás ustedes tengan buenas experiencias al respecto o malas experiencias. De hecho, si tienen algo que compartir, me encantaría que me lo dejen en los comentarios. O si les parece que mi opinión sobre todo esto es una boludez, me encantaría que me lo dejen en un comentario. Por el momento, el video es demasiado largo. Los quiero mucho, los extrañé. Espero que estén bien. Un abrazo y hasta el próximo video.